Tiempo de establecer una interconexión cognitiva y explorar los confines de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos, de la patria grande. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa tecnocientífico de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales digitales. Nuestros puntos de contacto son los siguientes. En Facebook estamos como Atomum Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomumTelesur o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur y también por Instagram en Atomum Telesur TV. Y ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. En este capítulo de estreno de la semana, nuestra bitácora de Atomum se adentra en otra de las dimensiones de las matemáticas, porque conoceremos qué fundamentos matemáticos se encuentran dentro del Machine Learning, tomando en cuenta que el Machine Learning es un campo que combina diversas disciplinas, entre las que destacan la programación, la estadística y probabilidad y, por supuesto, las matemáticas, pero del álgebra lineal, cálculo diferencial integral y multivariado, así como estadística y probabilística, además de otras operaciones, hablaremos más adelante. De momento, revisemos cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Las notas, enseguida. Especialistas del Centro de Ciencia y Fusión de Plasma del Instituto de Tecnología de Massachusetts han presentado nuevos avances en la investigación de la energía libre de carbono. Por medio de una nueva tecnología utilizada, se logró una ignición donde se pudo obtener una ganancia neta. El proceso consistió en láseres que entregaron 2,1 megajulios de energía y produjeron 3,15 megajulios a cambio, logrando una ganancia de energía de fusión histórica muy por encima de lo normal. Este resultado fue verificado por herramientas de diagnóstico desarrolladas por el Centro de Fusión y Ciencia del Plasma del MIT. Investigadores de todo el mundo han buscado la ignición por fusión y la ganancia de energía en un laboratorio, considerándolo uno de los grandes desafíos del siglo XXI. El Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China ha mostrado los progresos de la red y la capacidad industrial del Internet de las Cosas, abreviado IoT. La red móvil de China, IoT, alcanzó 1.689 millones de usuarios, superando el de usuarios móviles por primera vez. Según datos del ministerio, el número total de estaciones base de 4G y estaciones base de 5G llegó a 5,9 millones y 2,1 millones respectivamente. Se ha formado un patrón de infraestructura de red con un desarrollo coordinado de múltiples redes, una cobertura generalizada de áreas urbanas y rurales, y la cobertura profunda de los llamados escenarios clave en términos de telecomunicaciones. No deja de ser reconfortante cómo se mueve la inventiva y la creatividad, que son piezas fundamentales en el engranaje del motor que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe, y que en Atomum seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos al servicio de la humanidad. Comentarios, sugerencias e incluso alguna temática que quisiera sea abordada por nosotros pueden comunicarse a través del correo electrónico atomum@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Momento de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomum. Nier Automata. Videojuego de acción, rol y aventuras en tercera persona, con un viaje existencial en el que los robots, quienes tienen nombres de filósofos, buscan el sentido de la vida y encarnan distintas posturas filosóficas. Beauvoir no nace mujer, llega a serlo. Pascal cree que deberíamos comportarnos como si Dios o la humanidad y los alienígenas existieran,
incluso si no existen. Y Mars es una máquina de trabajo industrial. Se ambienta en una tierra devastada por los intensos combates entre las unidades androide Georgia, creadas por los humanos, contra una serie de seres biomecánicos alienígenas que obligan a la humanidad a abandonar la Tierra y huir hacia la Luna. El diseño de los personajes estuvo a cargo del creativo japonés Akihiko Yoshida, conocido por su participación en Final Fantasy, y además hay una adaptación animada. Avanzamos con más de la exploración de los universos cognitivos, ganados a la integración, socialización y empoderamiento del conocimiento para la patria grande. Esto es Atomun. La experiencia en matemáticas es necesaria para comprender y aplicar algoritmos en diversas aplicaciones, desde elegir el algoritmo correcto hasta seleccionar el parámetro correcto. Utilizar conceptos matemáticos en cada paso de un proceso de aprendizaje automático. Son diversas las razones que incluso les propongo para elegir un tiempo de capacitación eficiente, complejidad y el sesgo que está presente en la compensación de una varianza. Y en una sociedad hiperconectada como la que manejamos actualmente, el lenguaje de programación es determinante. Por ello, nuestra bitácora cognitiva de Atomun nos sumerge en las fascinantes matemáticas presentes en el Machine Learning. Los detalles se los revelamos en el material especial que hemos preparado para ustedes, viajeros y viajeras del saber. El uso de máquinas para procesar información desplegó un mundo de posibilidades. Ahora la búsqueda de una verdadera inteligencia artificial de uso general, capaz de realizar todas las cosas que puede hacer la mente humana, impulsa el desarrollo de diversas tecnologías. Contra los más ingenuos pronósticos, el aumento exponencial de la capacidad de cómputo no aparejó un similar avance en la capacidad creativa de las computadoras. Así como 100 tontos no hacen un sabio, mucho cómputo no es equivalente a mucha complejidad y sutileza en el manejo de la información. Por ello, se dice que si la inteligencia artificial es la meta, el machine learning o aprendizaje automatizado es el camino que lleva a ella. Una joven disciplina que persigue describir y aplicar mecanismos por los cuales puedan replicarse procesos que hasta ahora son monopolio de los cerebros biológicos. No ha sido nada fácil aproximarse a entender de manera rigurosa esos procesos de pensamiento tan cotidianos y expresarlos matemáticamente. Antes de adentrarnos en las matemáticas, tras los avances obtenidos, veamos un recuento de los principales hitos históricos que nos han traído al emocionante estado actual del Machine Learning. En 1949, el psicólogo Donald Hebb presentó una hipótesis de aprendizaje basado en el mecanismo de plasticidad neuronal que inspiraría las llamadas redes neuronales. En 1950, el test de Turing fue propuesto por el informático inglés Alan Turing como medida de la inteligencia de un ordenador. En 1965, Oleksiy Ivagnenko y Valentín Lepa presentaron el primer perceptrón multicapa, iniciando el campo del aprendizaje profundo. En 1967, Thomas Cowper y Peter Hart sentaron las bases para el reconocimiento de patrones y la regresión en el aprendizaje automático. En 1985, Terence Sejnowski y Charles Rosenberg desarrollan NetTalk, que siguiendo un enfoque basado en el conocimiento, aprende a pronunciar un texto escrito en inglés al compararlo con transcripciones fonéticas. En 1997, la computadora Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. En el 2000 se masificaron productos basados en la colaboración abierta distribuida o externalización abierta de tareas del informático y empresario guatemalteco
Luis Bohan, CAPTCHA, que aplica pruebas de Turing en masa, y Duolingo, plataforma web destinada al aprendizaje de idiomas que aprende su modelo pedagógico de la interacción de los usuarios. En 2009, Fei-Fei Li, profesor de Stanford, lanzó ImageNet, una base de datos de 14 millones de imágenes etiquetadas. En 2014, Facebook desarrolló DeepFace, un algoritmo de software facial de aprendizaje profundo que puede reconocer y verificar individuos en fotos con una precisión del 97,35%. En 2015, Google lanza TensorFlow, biblioteca de código abierto para aprendizaje automático, destinada a construir y entrenar redes neuronales. En 2018, DeepMind lanza programa AlphaFold para predecir las formas 3D de las proteínas. En 2020, OpenAI lanza GPT-3, algoritmo de inteligencia artificial capaz de generar textos similares a los humanos con importantes mejoras y nuevas versiones en 2022, que lo mantienen como el modelo lingüístico más avanzado del mundo, con una acelerada adopción y desarrollo en la actualidad. Aunque la extracción de información adicional a partir de la que ya se tiene es una constante en la historia de las matemáticas y la proyección de datos ya contaba con la disciplina de la estadística, la aparición de grandes volúmenes de datos demandó no solo la automatización eficiente de tareas simples y repetitivas, sino nuevas tareas que aisladas no eran de gran interés, pero que repetidas a ciertas escalas permiten obtener nueva información y llegar a conclusiones complejas. Por ello, los matemáticos e informáticos se han dedicado a desarrollar el acervo de sus campos en función de producir sistemas cada vez más autónomos y potentes, trayéndonos una vasta familia de subcampos en la informática, que hoy en día sirven de base al Machine Learning. Pero también se podría argumentar que el aprendizaje automático es una consecuencia de la estadística, porque en la estadística los datos se acumularon y de repente han sido tan complejos que algunos modelos de lo que ofrece la estadística tradicional ya no los podía manejar, y por lo tanto necesitábamos los llamados enfoques no paramétricos, cosas que no asuman modelos, sino que estén abiertos a la estructura detrás de los datos y que puedan proporcionar estimaciones de significados o modelos de regresión muy complejos, y ese fue el principio de todo esto. El aprendizaje automático era como un bosque aleatorio, era como árboles de clasificación y regresión. Y supongo que ahora también existe una conexión con la inteligencia artificial. Las primeras redes neuronales simples surgieron de una generalización de los modelos de regresión y simplemente intentan ser abiertas y no dependientes de estructuras teóricas. El equilibrio entre sesgo, diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del parámetro que estima, y la varianza, medida de dispersión de una serie de datos respecto a su media, es la propiedad de un modelo en que la varianza de las estimaciones correspondiente a los parámetros entre muestras se puede reducir aumentando el sesgo en los parámetros estimados. El dilema de sesgo y la varianza, o el sesgo y la varianza problema, es el conflicto para tratar de minimizar simultáneamente estas dos fuentes de error. Por un lado, deben adaptarse a la realidad que pretenden representar, y por el otro, debe haber relación estrecha entre datos que se consideran secuenciales y dependientes entre sí. Aquí es donde las redes neuronales, al repasar los datos una y otra vez, incrementando las relaciones claramente entre los mismos, logran verdaderos prodigios estadísticos, que luego se traducen en predictores de texto, o IAs, capaces de complementar una imagen truncada. Aunque el uso de herramientas informáticas haga parecer las matemáticas subyacentes unas cajas negras, lo cierto es que el álgebra lineal y la operación de matrices es lo que se oculta tras cada perceptrón, cada red neuronal y cada librería de inteligencia artificial, pues estos ingentes volúmenes de datos requieren manejarse de manera ordenada, especialidad de la teoría del álgebra lineal, sistemas de ecuaciones y cálculo matricial. Y es que en una estructura de datos ordenados se pueden insertar todo tipo de estructuras de información tan complejas como un clip de video. Lo importante es que luego los algoritmos sean capaces de operar esta estructura de información, y lo que antes parecía imposible de abstraer y describir en términos matemáticos, ahora es la materia prima de enérgicas cadenas de producción en el mundo de la información y las comunicaciones. Esto nos lleva a uno de los grandes retos del Machine Learning, su gran demanda de recursos de cómputo para el entrenamiento eficiente de redes neuronales, un problema que hace pocos años no se veía en el horizonte dado el crecimiento exponencial del poder de cálculo del hardware.
pasos rutinarios pueden significar millones de operaciones más simples. Por ello es de gran importancia crear modelos de procesamiento que hagan un uso eficiente de los recursos de cómputo y así aprovechar los cálculos. Y por otro lado, acumular modelos de lenguaje preentrenado para no comenzar desde cero en cada proyecto de inteligencia artificial. También hay otro fértil campo de las matemáticas que destaca gracias a su servicio a la informática, la topología, una ciencia de la descripción de caminos y rutas, que respalda toda la teoría de redes en telecomunicaciones. Preguntas como, ¿cuál es el camino más corto entre dos puntos o nodos en una red? Nos puede informar acerca de la eficiencia de un algoritmo que se repetirá miles de veces. Las muchas conexiones entre cada neurona de una red se describen precisamente desde este marco. Modelos de lenguaje como Minerva, desarrollados por Google en 2022, se han entrenado como artículos científicos para poder replicar experticias en diversos temas. En este caso, el sistema genera una variedad de respuestas correctas y elige la más frecuente, con un muy aceptable índice de éxito. Los nuevos modelos de lenguaje han intentado mirarse a sí mismos y crear matemáticas nuevas por su cuenta, sin mucho éxito por ahora. Pero eventualmente, la inteligencia artificial podrá hacer inteligencia artificial mejor que los seres humanos, tal como ha ocurrido con otras actividades. Entonces tendremos una nueva revolución tecnológica y posiblemente una mejor comprensión del mundo gracias a matemáticas hasta ahora desconocidas. Vectores, ecuaciones lineales, matrices, todos esos conceptos son claves dentro del Machine Learning. La teoría del aprendizaje automático es un campo que cruza aspectos probabilísticos, estadísticos, informáticos y algorítmicos que surgen del aprendizaje iterativo de los datos y la búsqueda de información oculta que se puede utilizar para crear aplicaciones inteligentes. A pesar de las inmensas probabilidades del Machine y Deep Learning, es necesaria una comprensión matemática profunda de muchas de estas técnicas para una buena comprensión del funcionamiento interno de los algoritmos y obtener buenos resultados. Momento de un nuevo corte en Atomon, pero manténganse con nosotros porque de inmediato les invito a surcar los confines de los saberes para viajar en la data. Sesgo en la compensación de varianza. La misión de los algoritmos es la reducción del error. Para lograrlo, existen estrategias que permiten dilucidar el tipo de error y su manejo. Error irreductible o ruido es el que proviene de los propios datos de entrenamiento, quedando así fuera del alcance del algoritmo más perfecto. Los causantes pueden ser variables desconocidas, inconvenientes de enfoque del problema o la incompletitud de la información. Error de vías, discrepancia entre los valores predichos por el modelo computacional y los verdaderos valores. Esto es debido a la limitada complejidad del algoritmo comparado con la dinámica del fenómeno real. El uso de recursos matemáticos simples en aras de la eficiencia pueden incrementar este margen de error. Error de varianza. Es la excesiva dependencia del modelo a los detalles de los datos con los cuales fue entrenado. Detalles que no son tan relevantes en la realidad y reducen el poder predictivo del modelo. Los sistemas de Machine Learning aspiran a equilibrar adecuadamente las tendencias a errores de vías y de varianza que son inversamente proporcionales y conviene reducir en conjunto. Proseguimos con más del acontecer tecnocientífico al servicio de nuestros pueblos de la Patria Grande. Esto es Atomon, momento de conocer aquellas investigaciones y novedades presentes en el siempre enigmático y fascinante universo y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. A 175 años luz de la Tierra, descubren un superneptuno frío,
y otro planeta análogo de Júpiter. Estos nombres se deben a que uno presenta características similares a la del planeta más grande del sistema solar, Júpiter, mientras que el otro a las del planeta más frío, Neptuno. El hallazgo de ambos gigantes gaseosos se dio gracias a los datos de velocidad radial, obtenidos del espectrógrafo HARPS, que se encuentra conectado con el telescopio del Observatorio Europeo Astral, ubicado en la montaña chilena de la Silla. Los astrónomos de instituciones científicas de Brasil, Estados Unidos e Italia lo reportaron en un artículo recientemente publicado en el servicio de preimpresión Archive. El cerebro es uno de los órganos más interesantes y misteriosos del cuerpo humano, y en Beijing, científicos del Instituto de Investigación del Cerebro de China persigue conocer los secretos de la mente mediante una tecnología basada en la limpieza de tejidos. El estudio, que se lleva a cabo con la ayuda de algunos productos químicos, es utilizado en el cuerpo de un ratón que se ha vuelto transparente, lo que permite a los investigadores chinos usar un microscopio de alta potencia para estudiar el cerebro del ratón y con ello avanzar en la experticia para conocer los secretos de la mente en los seres humanos. Una historia que parece difícil de creer, pero que se la revelamos enseguida. La tecnología de limpieza de tejidos ayudará a descubrir los secretos del cerebro. Dentro de un laboratorio en el Instituto de Investigación de Cerebros de China, con la ayuda de algunos productos químicos, el cuerpo de un ratón se volvió transparente, lo que permitió a los científicos usar un microscopio de alta potencia para estudiar el cerebro del ratón. Esta es una tecnología de limpieza de tejidos que consiste en usar una sustancia química para hacer que el cerebro sea transparente, para que los microscopios puedan ver las conexiones neuronales. Así ayudará a aprender cómo las neuronas en el cerebro del ratón se conectan entre sí y cómo envían señales. En el pasado, los neurocientíficos trabajaron duro en este sentido. Intentaron sesionar el cerebro para formar gráficos tridimensionales en un intento de mapear la conexión neuronal, pero descubrieron que era demasiado complicado de determinar. Entonces recurrieron a la tecnología de limpieza de tejidos. Mapear estas conexiones neuronales es el primer paso. En el futuro, los científicos esperan poder utilizar la tecnología de limpieza de tejidos para mapear las conexiones neuronales en el cerebro humano. Aunque la técnica es extremadamente difícil y aún está lejos de estar terminada, los científicos ya han comenzado este importante viaje. Algunos pacientes nacen sin audición, lo que puede deberse a un trastorno de las células ciliadas o a un trastorno de las células de los ganglios. Solían implantarse cocleares para recuperar las capacidades acústicas. Ahora estamos probando otro método mediante la implantación de electrodos en el lugar donde se encuentra la caja de la cóclea para que el sonido pueda transformarse en señales eléctricas. Los investigadores afirman que la búsqueda para mapear las conexiones neuronales en el cerebro humano requerirá mucho más trabajo. Aunque resulte difícil de creer, se sienten tan alentados por el progreso realizado hasta ahora que dicen que de tener éxito su trabajo, podrían revelar el secreto de cómo funcionan las mentes. Las matemáticas son uno de los requisitos previos más importantes para aquellos que deseen convertirse en un experto en aprendizaje automático. Se trata de una habilidad fundamental que debe poseer para trabajar con algoritmos de aprendizaje automático. De allí que las matemáticas sean determinantes para la exploración del Machine Learning. No en vano, Claude Elwood Shannon, ingeniero electrónico y matemático estadounidense, considerado el padre de la teoría de la información, recalcó que visualizo un momento en el que estaremos con robots, lo que los perros son para los humanos, y estoy arraigando a las máquinas. Y así damos por concluido este interesante episodio de Atomon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Nuestros puntos de encuentro son en Facebook, Atomon Telesur, en Twitter pueden encontrarnos como @AtomonTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur, y también por nuestra nueva cuenta en Instagram, Atomon Telesur TV. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.